Entonces vamos a iniciar con aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Un aminoácido es un compuesto orgánico. ¿No? Nosotros habíamos visto en las biomoléculas, y habíamos visto que las biomoléculas pueden ser inorgánicas u orgánicas. Este es un compuesto orgánico, porque en su estructura va a tener carbono. La estructura que va a tener el carbohidrato va a estar conformada básicamente por los siguientes elementos: por el carbono, el hidrógeno, por el oxígeno y el nitrógeno. Van a ser compuestos de choque. Esos van a ser los componentes principales. También van a haber presencia de otros elementos, pero esto va a ser como el esqueleto del aminoácido. ¿Y por qué es importante el aminoácido? Porque el aminoácido es la unidad básica para la formación de proteínas. Son como los ladrillitos, ¿no? A partir de los cuales se van a formar las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes. Los aminoácidos son los ladrillitos que van a componer esa molécula grande. Existen diversos aminoácidos, pero nosotros en nuestro genoma, tenemos la información detallada para poder codificar 20 aminoácidos en el genoma humano. Entonces, las proteínas que vamos a sintetizar nosotros, que vamos a tener, mejor dicho, en nuestro organismo, que van a componer nuestro organismo, van a estar formadas por estos 20 aminoácidos que van a estar codificadas dentro del genoma humano. Eso no quiere decir que no hay más aminoácidos, sí. En otras especies hay otros tipos de aminoácidos también presentes, pero en nuestro caso son 20 los aminoácidos que están codificados en el genoma humano. ¿Y cuál es la característica de los aminoácidos? La característica de los aminoácidos, yo les hablaba la vez pasada de esos grupos funcionales, ¿no? Porque habíamos dicho las biomoléculas son cadenas de carbono, pero van a tener grupos funcionales que los van a caracterizar. Entonces, en el caso de los aminoácidos, ¿cuál es la característica? La característica es que van a tener la presencia de dos grupos. Vamos a tener grupo amino y vamos a tener grupo carboxilo. Estos dos grupos se van a encontrar dentro de la composición del aminoácido, ¿no? Y eso es lo que le va a dar la característica a este compuesto orgánico. ¿Cómo es la estructura de un aminoácido? Aquí estamos viendo la imagen. Esta es la estructura de un aminoácido. Se dice que en el caso de los aminoácidos hay un carbono que nosotros conocemos como un carbono quiral. Este de aquí que ustedes ven que está señalado en verdecito con flecha verde, se le denomina carbono quiral. ¿Por qué se denomina carbono quiral? Se le denomina carbono quiral porque acuérdense que el carbono tiene opción de unirse con 4, no tiene opción de formar 4 enlaces simples, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, ese carbono, dentro de su conformación, cada enlace va a estar conformado por un grupo distinto. Por eso se llama carbono quiral, porque se le van a unir 4 compuestos diferentes a este carbono. Vean ustedes. Por un lado están los grupos característicos de los aminoácidos. ¿Qué van a hacer? Aquí ustedes ven el COOH, que es el grupo. ¿Se acuerdan cómo se llama este grupo, chicos? Carboxilo, ¿no es cierto? Grupo carboxilo. ¿Se acuerdan ustedes por qué? Carboxilo, acá, COOH. Y este grupo es el grupo amino. ¿Por qué se acuerdan del grupo amino? Amino, nitrógeno, tiene nitrógeno ahí. Entonces, esos son los dos grupos que caracterizan al aminoácido, ¿no? Son dos grupos diferentes. El tercer elemento que se le une al carbono, vean ustedes, es un hidrógeno, que es totalmente diferente a los otros dos. Y luego vamos a tener este R, ¿ya? Este R que va a ser como una cadena lateral, que va a variar en cada aminoácido. Y esta cadena lateral de aquí es lo que le va a dar, digamos, la especificidad al aminoácido, es lo que le va a dar, digamos, lo característico a cada aminoácido, lo que va a distinguir a cada aminoácido. Porque los otros compuestos que se van a unir a este carbono quiral van a ser siempre el grupo amino, el grupo carboxilo y el hidrógeno. Entonces, aquí va a haber una cadena que va a distinguir a cada aminoácido. Y de todos los aminoácidos que nosotros tenemos,
vamos a tener que la gran mayoría va a cumplir esta estructura y solamente vamos a tener dos excepciones, digamos, para esta estructura del carbono quiral, ¿no? Que lo vamos a ver luego cuando veamos a cada uno de los aminoácidos. Las excepciones para el carbono quiral van a ser, en primer lugar, vamos a tener a la lisina, que la lisina no tiene una cadena lateral en sí, sino que la lisina en vez de un R tiene otro hidrógeno. Entonces se rompe como el concepto de carbono quiral, es una excepción. Y la otra excepción es la prolina. Que la prolina, en la zona donde está la cadena lateral, se forma como un anillo cíclico. Y este anillo cíclico va a comprometer parte también del grupo amino. Lo vamos a ver luego, cuando veamos cada una de la estructura de los aminoácidos. Entonces se hace como aquí, como una fusión, ¿no? Entonces como que rompe un poquito la idea de este carbono quiral. Asimismo, ustedes van a encontrar en la literatura que como este carbono quiral se le une el carboxilo y el amino, muchos también le denominan como carbono alfa, ¿no? Entonces, el primer carbono le denominan carbono alfa, porque luego van a venir más carbonos probablemente en la cadena lateral y van a seguir tomando el nombre de carbono alfa, carbono beta, etcétera, ¿no? Entonces, este primer carbono también le denominan carbono alfa, cuando ustedes lean un poco sobre aminoácidos. Ahora, los aminoácidos nosotros los vamos a encontrar en diferentes estados. Vamos a encontrar que los aminoácidos pueden encontrarse en una forma no ionizada, pero también en una forma ionizada. Y vamos a encontrar que también los aminoácidos van a tener una forma L, ¿no? Y una forma D, levógira, dextrógira, ¿no? Entonces, en el caso de las formas no ionizadas versus las formas ionizadas, básicamente están en relación a si el aminoácido presenta dentro de su estructura alguna, digamos, a nivel del grupo amino, del grupo carboxilo, están estos cargados, ¿no? Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, este tipo de aminoácido, ¿no? Es un aminoácido que no tiene o no está ionizado el grupo amino ni el grupo carboxilo. Entonces esta es una forma no ionizada de un aminoácido. Versus, ven ustedes aquí el otro ejemplo, donde vemos el grupo amino va a estar cargado, va a tener un polo positivo, y va a tener el grupo carboxilo un polo negativo. Vean cómo en esta estructura vamos a tener que el grupo carboxilo está formado por COOH, el grupo amino NH2, ¿no? Pero en este caso, en la forma ionizada, el nitrógeno gana un hidrógeno más, por eso digamos, se polariza de forma positiva, y en el caso del carboxilo pierde ese hidrógeno y se polariza de forma negativa. Entonces esta es una forma ionizada. Sin embargo, a pesar de ser una forma ionizada, ¿no? Como tiene el contrabalance del positivo y el negativo, termina siendo una molécula neutral, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un polo positivo y un polo negativo. Termina siendo neutral porque hay ese contrabalance. Y esta forma ionizada, que también se llama forma Switterion, es muy importante porque el hecho que el grupo amino o el grupo carboxilo estén cargados positivo o negativamente, van a permitir que se puedan aceptar o donar electrones, ¿no? Algo parecido cuando yo les decía a ustedes de que el agua tenía esa polaridad, ¿no? Y eso le permitía formar enlaces. Esto es algo parecido para los aminoácidos, ¿no? Y entonces eso va a permitir que puedan formar uniones con otros compuestos. Ahora, en el estado, digamos, fisiológico, ¿no? En el estado fisiológico, la mayoría de los aminoácidos los vamos a encontrar en forma ionizada, o sea, en forma Switterion. Y en el caso de la forma L, levógira y forma dextrógira, ¿no? Eso hace más referencia a la propiedad química que tienen para desviar la luz. Pero dentro de la parte estructural, ¿cómo podemos diferenciar una forma L de una forma D? Pues básicamente esto va a depender de la posición del grupo amino.
de la posición del grupo amino. En el caso de la forma D, el grupo amino va a estar localizado hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta vendría a ser una forma D, porque vean ustedes aquí, tenemos que el grupo amino se localiza hacia la derecha. Y en el otro caso, cuando el grupo amino se encuentra a la izquierda, se habla de una forma L. La diferencia básicamente está ahí nada más, en la posición del grupo amino. Y es importante saber que en nosotros, en el cuerpo humano, en los humanos, nosotros vamos a tener aminoácidos en forma L. Entonces, esto es importante porque a veces ustedes están, por ejemplo, ahora que es el verano, ¿no? Se van al gimnasio, y están en el gimnasio y le dicen, miren este suplemento es L-carnitina, ¿no? Habrán visto, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es L-carnitina? La carnitina es un aminoácido, pero no es uno de los que se encuentra codificado dentro del genoma. Pero ustedes dicen, ¿qué cosa es la L que está delante? La L hace referencia a la posición del grupo amino. El amino está en el lado izquierdo. Entonces esa es la diferencia. Y de hecho en nuestro cuerpo humano, como les digo, todas las formas son formas L, ¿no? ¿Y por qué levógiro, estrógiro? Pues esa referencia, como le digo, a la capacidad química que tienen de desviar la luz. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Los aminoácidos nosotros los podemos clasificar en 4 grandes grupos. Vamos a tener aminoácidos que van a ser aminoácidos apolares, que ustedes también van a encontrar en la literatura que les denominan también como hidrofóbicos. Estos aminoácidos apolares se van a denominar así porque las cadenas laterales, el R que habíamos visto, ¿no? Los R's, van a ser grupos apolares, las R van a ser grupos apolares, y que dentro de su composición de estos grupos, básicamente vamos a encontrar carbono e hidrógeno. Luego vamos a tener los aminoácidos polares, donde vamos a tener las cadenas de residuos que van a ser polares, pero que no van a estar cargadas. Recuerden que cuando yo hablo de polaridad, ¿se acuerdan del agua, no? Una molécula polar es aquella que en su estructura, por un lado hay una carga más positiva y por otro lado hay una carga más negativa, pero termina siendo una molécula neutral, ¿no? A eso me refiero con polar, ¿no? Y cuando yo digo, porque ustedes ven ahí abajo, dice polares, son cadenas laterales polares, pero no cargadas. ¿Cómo es eso, doctor? Polares, porque tienen una parte que es más positiva, más negativa, pero cuando yo hago el balance, el positivo y el negativo hacen que se vuelva neutral, por eso no está cargada. Porque si priorizara o predominara el positivo sobre el negativo en la molécula, entonces sería una molécula cargada positivamente. Si priorizara el negativo, sería una molécula cargada negativamente, ¿no? Y esto es lo que sucede, por ejemplo, con el tercer grupo de aminoácidos, que son los aminoácidos que van a estar cargados. ¿Cómo son estos aminoácidos cargados? Estos aminoácidos cargados van a tener cadenas laterales que van a estar cargadas negativa o positivamente. Entonces, ahí sí hay carga, porque vamos a encontrar que la cadena va a estar positivo o negativo. Entonces, ahí sí hay carga, se carga la molécula. Y el último grupo de aminoácidos van a ser los aminoácidos aromáticos. ¿Y por qué se denominan aminoácidos aromáticos? Porque dentro de sus cadenas R van a tener uno o más anillos aromáticos, para la redundancia. Entonces, así se clasifican los aminoácidos, ¿no? Como ustedes ven, yo les había dicho, ¿no? La cadena R es lo que le va a dar la especificidad o le va a dar la característica al aminoácido. Porque lo otro, básicamente, el resto de estructura, los otros 3 componentes van a ser similares. Pues vean ustedes aquí, por ejemplo, tenemos este primer grupo.
Este primer grupo de aminoácidos son los aminoácidos apolares. Vean ustedes aquí que los aminoácidos están en ¿qué forma? ¿Forma no ionizada o forma suiterión? ¿Cómo están los aminoácidos en esta presentación? ¿Cómo los ven ustedes? ¿Están en forma no ionizada o forma suiterión? Están en forma suiterión, ¿no? Porque ustedes vean, acá están los polos, miren, el amino cargado positivo y el carboxilo cargado negativo, ¿no? Hay esa dicotomía, por así decirlo. Entonces, yo les había dicho, la mayoría de los aminoácidos en estado fisiológico están en forma suiterión. Entonces, aquí, por ejemplo, están en forma suiterión. Ahora, había dicho, apolares son aquellos que tienen las cadenas R apolares y están compuestos básicamente por carbono e hidrógeno, ¿no? Vamos a empezar aquí con lo que es la alanina, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes, la alanina tiene su grupo amino, su grupo carboxilo, el hidrógeno, y tenemos dentro de su grupo lateral un CH3. La valina, por ejemplo, la valina tiene en su grupo lateral una estructura ramificada. La leucina es parecida a la valina, vean ustedes, solamente que es una cadena de 4 carbonos, la valina es de 3, pero al final el último carbono de la valina también está ramificado, de la leucina, perdón, también está ramificado. La isoleucina. La leucina y la isoleucina, si yo esto lo transformo en fórmula así chiquita, van a tener la misma fórmula, ¿no? Por eso estos dos son lo que nosotros conocemos como isómeros. ¿Por qué? Porque si yo hago la fórmula, ¿no? Cuento cuántos carbonos hay, cuántos hidrógenos hay, oxígeno, hago una fórmula, me va a salir que van a tener la misma fórmula química, ¿no? Pero ¿cuál está la diferencia? La diferencia, vean ustedes, está en la estructura de la cadena lateral. Vean ustedes que la leucina está ramificada en el carbono más distal de su cadena lateral, pero la isoleucina más bien tiene en el carbono del medio, es donde tiene ahí una disposición diferente. Por eso son isómeros. Luego tenemos la metionina, que la metionina también tiene, como ustedes ven, una cadena de carbono, en la cadena lateral, carbono y hidrógeno principalmente, pero por ahí se metió un azufre, que es lo que da la característica a la metionina. Y aquí está lo que yo les decía, que hay dos aminoácidos que son peculiares, ¿no? Que rompen, digamos, el molde o la excepción a eso del carbono quiral, que son la glicina, que ustedes ven aquí, vean la glicina. La glicina no cumple el hecho de que el carbono tenga 4 componentes asociados que sean diferentes. ¿Por qué? Porque su cadena lateral es un hidrógeno. Entonces se repite el hidrógeno. Y el otro es la prolina, ¿no? Vean ustedes, la prolina hace una estructura cíclica. Miren ustedes, está el grupo carboxilo, está el grupo amino, está el hidrógeno, pero sucede que la cadena R hace como una fusión con el grupo amino, ¿no? Se hace como un anillo cíclico en esa zona, ¿no? Entonces, eso hace que la prolina sea un aminoácido que también salga a la excepción del carbono quiral. Y esta característica que van a tener la glicina y la prolina hace que sean poco favorables en algunas estructuras proteicas. ¿Por qué? Porque la mayoría de aminoácidos pues cumplen con esta disposición característica, digamos, del carbono quiral. Pero la prolina y la glicina, al no cumplir con esa condición, entonces es como que tú quieras encajar en una estructura algo que no cumple el mismo modelo, ¿no? Es como si ustedes le traen un Lego, ¿no? Y todos los ladrillitos se parecen porque todos cumplen la misma condición. Pero por ahí les traen un Lego que en vez de ser rectangular, está medio quiñado en un costado. O que por defecto de fábrica ha venido con un cachito de más. Entonces así son la glicina y la prolina. Entonces pueden encajar, pero la estructura se hace un poco difícil, compleja. Y eso para ciertas proteínas hacen que pues tengan esa característica un poco especial al momento de armarse la proteína, ¿no? Vamos a tener este segundo grupo que ustedes ven aquí, que estos van a ser los aminoácidos polares. Aquí, por ejemplo, tenemos a
Dentro de los aminoácidos polares, por ejemplo, a la cisteína, ¿no? La cisteína es un aminoácido muy importante, ¿por qué? Porque la cisteína, como habíamos visto en la clase pasada, la cisteína tiene un grupo funcional, que es este grupo de aquí, ¿no? ¿Cómo se llama este grupo? ¿Se acuerdan ustedes? El que tiene el azufre, sulfidrilo, ¿no? Este grupo sulfidrilo que tiene la cisteína le va a permitir hacer puentes disulfuro con otras cisteínas. Y eso es importante porque eso va a permitir que la proteína tome una estructura determinada, porque va a permitir la creación de puentes entre estos residuos de cisteína. Otro aminoácido polar importante tenemos aquí, la serina, ¿no? La serina es algo parecida a la cisteína, pero la única diferencia, digamos, entre la serina y la cisteína es que no tiene azufre y en lugar de este azufre tiene un oxígeno. Ustedes ven la estructura es parecido, solamente que aquí tiene oxígeno y aquí tiene serina. Perdón, aquí tiene azufre. ¿Por qué es importante la serina? La serina es importante porque la serina dentro de las proteínas va a ser el aminoácido al cual se le va a poder añadir el fósforo, se va a poder fosforilar la serina. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la fosforilación es una forma importante que se tiene para activar o inactivar proteínas. En el metabolismo, cuando nosotros vamos a ver en muchas de las proteínas, el fósforo va a ser como un switch. Le añades fósforo, se activa, le quitas fósforo, se desactiva. Entonces, por eso es importante la presencia de la serina en muchas de las proteínas, sobre todo en proteínas como las enzimas que vamos a ver hoy día. Luego vamos a tener la treonina en su grupo lateral va a tener una composición ramificada, y vamos a tener la asparagina y la glutamina, que básicamente aquí lo que vamos a encontrar dentro de estos aminoácidos es que van a tener este grupo característico aquí, ¿no? Que tiene como una fusión entre un carboxilo y un amino, ¿no? ¿Ven ustedes aquí este grupo? Este grupo que es una fusión como un carboxilo y un amino, a ese grupo se llama el grupo carboxamida. Y ese grupo característico de estos dos aminoácidos. Esto de aquí, ¿qué aminoácidos serán? Los aminoácidos aromáticos, ¿no es cierto? Vean ustedes, tienen los anillos, ¿no? La fenilalanina, vean ustedes, tiene un solo anillo, vean ustedes aquí, ¿no? En su cadena lateral. La tirosina también tiene un solo anillo, pero vean ustedes aquí que en el carbono 4 de este anillo, 1, 2, 3, 4, tiene un grupo hidroxilo, lo que la diferencia de la fenilalanina, ¿no? Y el triptófano tiene dos anillos juntos, vean ustedes, dos anillos. Son aminoácidos que tienen anillos aromáticos, por eso se llaman aromáticos. Y luego tenemos este grupo último, que son los aminoácidos que están cargados. Entonces vamos a tener los aminoácidos que están cargados positiva y negativamente, ¿no? Estos de aquí van a ser los aminoácidos que van a estar cargados positivamente, y estos de aquí van a ser los negativos. Entonces, en el caso de los positivos, como ustedes ven, las cadenas laterales, por ejemplo, ven ustedes la lisina, la arginina, tienen aquí, dentro de su cadena lateral, que está cargada. Está cargada. Entonces, si ustedes ven aquí, tiene el grupo amino que está cargado positivo, el grupo carboxilo que está cargado negativo, que es similar a lo que estaban en el resto de aminoácidos, que hacían que los otros aminoácidos sean neutrales, ¿no? Porque se ponía en la contrabalanza. Pero en este caso, al tener una cadena lateral donde hay un grupo más positivo, entonces el grupo se carga positivamente, porque tiene más positivo que negativo, por eso es un aminoácido positivo. Igualmente la arginina, ven ustedes aquí este grupo amino. Y en el caso de la histidina, si bien no está colocado aquí, este grupo amino que está por aquí, no grupo amino, sino este nitrógeno, perdón, también se puede cargar positivamente y hacer que este aminoácido sea positivo. Entonces son aminoácidos positivos. Y los negativos vean ustedes aquí, en su cadena lateral, tienen una carga negativa. Y eso hace que se carguen negativamente. Estos aminoácidos negativos, esos aminoácidos negativos, nosotros los vamos a encontrar fisiológicamente así, cargados,
negativamente, y como están cargados negativo, entonces reciben muchas veces el nombre de ácido, ¿no? Ácido. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en algunos casos, que no se va a hablar del aspartato, sino la van a encontrar ustedes como ácido aspartico. O a veces no lo van a encontrar como glutamato, sino como ácido glutámico. Ustedes dirán, ¿pero qué es? ¿Es un aminoácido nuevo? ¿Es diferente? No es lo mismo, sino que como están cargados negativamente, entonces se vuelven ácidos. Ácido aspartico, ácido glutámico, que es el otro nombre que recibirían, digamos, el aspartato y el glutamato. Dentro de los aminoácidos, otro concepto importante es el de aminoácidos esenciales. ¿Qué sucede? Yo les había dicho que nosotros tenemos en nuestro genoma codificado 20 aminoácidos. Esa codificación de los 20 aminoácidos permiten que esos aminoácidos puedan formar parte de las proteínas. Pero sucede que hay algunos aminoácidos que no los sintetizamos nosotros, sino queremos consumirlos nosotros. Entonces, esos aminoácidos que no los sintetiza el organismo y debo consumirlo yo, se denominan aminoácidos esenciales. Cuando yo digo, porque no quiero que se preste confusión, cuando yo digo que en mi genoma tengo codificado 20 aminoácidos, me refiero a que mi genoma dice, yo voy a trabajar con estos 20 aminoácidos. Con estos 20 aminoácidos yo voy a hacer mis proteínas. Eso dice el genoma. ¿Ya? Pero de esos aminoácidos que trabaja, hay algunos aminoácidos que mi cuerpo no sintetiza. Entonces el genoma te dice, tú tienes que consumir eso sí o sí, porque yo estoy trabajando con esto. Con estos 20 voy a trabajar. Y estos de aquí, estos 9, yo no los sintetizo. Tienes que comer, tienes que ingerir de la dieta esos para yo poder tener ese ladrillo para formar las proteínas. Entonces, esos son los aminoácidos esenciales. Varían en cada especie. Los aminoácidos esenciales no son iguales en todas las especies. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales en el cuerpo humano? Fácil, te lo vas a aprender con una mnemotecnia. Está abajo la mnemotecnia, ¿no? Miren. La mnemotecnia dice, Fer hizo un lío tremendo y Valentina le metió un triptófano. Ese es digamos, la mnemotecnia para aprenderse los aminoácidos esenciales. Y ustedes ven aquí están marcados los aminoácidos, ¿no? Vean ustedes, Fe de Fer, aquí tienen a la fenilalanina. La H de iso, la histidina. La I, isoleucina. La li, la lisina. Treonina. Valina. Leucina. Metionina. Triptófano. Ahí tienen los aminoácidos esenciales. Por ahí ustedes van a ver y van a encontrar y me van a decir, doctor, por ahí yo he visto que la histidina no es un aminoácido esencial. No, alguna literatura dice que la histidina no es un aminoácido esencial. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí dice que solamente es importante o deben consumirse durante cierta etapa de la vida. Y algunas literaturas van a encontrar ustedes que la histidina lo consideran esencial solamente en los primeros años de vida, porque necesita un mayor aporte, digamos, y por eso lo consideran como un aminoácido esencial al inicio de los primeros años de vida. Y otras literaturas sí lo consideran como tal. Y por ahí alguien me podrá decir también, doctor, pero yo he leído también que la arginina también se podría considerar como un aminoácido esencial. La arginina no es tanto un aminoácido esencial, sino muchos lo consideran como un aminoácido semiesencial. ¿Por qué un aminoácido semiesencial? Porque en ciertas condiciones vamos a tener que consumir la arginina para poder, digamos, sintetizar ciertas proteínas que van a ser importantes en algunas condiciones específicas, ¿no? Como por ejemplo la etapa de crecimiento. Entonces, se termina considerando como un aminoácido semi-esencial la arginina.